Y también me apuro porque hay un ruido. Me voy a desactivar el audio. Ando desactivando el audio porque hay un ruido aquí por mi casa. Bueno, vamos a iniciar la sesión. Maestra, le voy a activar el audio y bienvenidos tanto los que nos están viendo en vivo como los que ya están en retransmisión. Listo. Ok, pues buenos días, bienvenidos a esta tercera sesión del taller, tercera y última. Espero que todo este viaje por conocer cómo surge la obesidad, cuáles son los factores, cómo debe de comer un niño, pues nos haya mostrado, nos haya enseñado algo de cómo es que debería de ser la alimentación en los niños, ¿no? Y la importancia que tiene pues este factor dentro del desarrollo de esta condición de obesidad. Ahorita lo que vamos a ver pues son las estrategias que tendríamos que implementar como papás o futuros papás, tanto de prevención como de intervención. Ok, ya lo tengo, ¿qué es lo que debo de hacer para mejorar esta condición? O sobre todo, más allá de controlar el peso y perder peso, es enfocarnos en obtener una mejor calidad de vida y salud. Eso es lo primordial de la alimentación. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con este último día. El objetivo de esta clase es que sepamos o podemos aplicar estrategias de cómo prevenir y cómo mejorar dicha condición. Vamos a ver, estas serían como en general las estrategias, lo que englobamos el día de hoy. Vamos a hablar sobre el embarazo y el peso, lo que se hace antes de embarazarse o incluso embarazarse, la alimentación como pues tiene un rol importante en el desarrollo de la obesidad en los niños. La lactancia materna, que pues sí les he hablado mucho de esto también, entonces, ¿cuál es la importancia que tiene la lactancia materna en la prevención de la obesidad? Vigilancia en el crecimiento adecuado, alimentación complementaria, actividad física y alimentación saludable. Vamos a aprender conceptos básicos de cómo debería de ser nuestra alimentación saludable. Entonces, bueno, vamos a comenzar con las intervenciones prenatales. Ok, ya estoy embarazada, ya sé que voy a, o ya estoy planeando embarazarme y qué es lo que yo tengo que hacer para poder tener un mejor control de acuerdo a mi peso. Es muy importante, hay muchísimos estudios que nos hablan del control de peso durante el embarazo, la importancia que tiene respecto al desarrollo de la obesidad en niños y también para evitar condiciones crónico-degenerativas en la propia madre, incluso problemas hormonales a largo plazo. El control de peso es un factor importante. Aquí hay tablitas que nosotros debemos como nutriólogos, como médicos, que nosotros debemos de estar implementando con ustedes y que ustedes tengan conocimiento de estas tablitas para ver cuál debería de ser el peso que yo debo de subir durante todo mi embarazo y que va a depender de mi peso inicial. Por ejemplo, no es lo mismo si yo peso 50 kilos e inicié pesando 50 kilos, cuánto debo de subir o cuánto tengo de rango para subir a los 9 meses, ¿no? Que va aproximadamente unos 9-10 kilos, porque estoy en normopeso, peso normal. Pero ¿qué pasa si estoy baja peso? Pues si peso, por ejemplo, unos 45 kilos, entonces yo tendría que subir entre 11 y 12 kilos porque tengo que recuperar esos kilos que no tengo y que inicié con un bajo peso, ¿sale? Pero ¿qué pasa si yo estoy con sobrepeso? Si yo, por ejemplo, estoy arriba de los 60 kilos y me refiero a mi talla, ¿sale? O sea, no quiere decir que ya pesando 60 kilos estemos obesos, sino más bien me refiero a que en mi contexto, en mi estructura corporal, suponiendo que ya 60 kilos para mí ya es un sobrepeso, porque soy chaparrita, entonces pues sí, ya 60 kilos ya para mí es un sobrepeso, entonces ahí ya tendría yo que tener un control del peso, ya no voy a subir 10 kilos, ya a lo mejor lo máximo que puedo subir son 7 kilos, ¿sale? Entonces, esos mitos de que tenemos que comer por dos y que entonces o sea, tenemos libre acceso a los alimentos, eso no es así. Sí va en función del hambre, porque obviamente estamos generando vida, entonces tenemos más replicación de ADN en nuestro interior, hay más gasto energético,
pero no quiere decir que tengamos que consumir todo el tiempo más comida. De hecho, por ejemplo, en el primer trimestre de embarazo no hay ningún aumento en las calorías referente a lo que consumíamos antes. Por ejemplo, si yo inicié con 1500 calorías en el primer trimestre, que era lo que normalmente comía, yo puedo mantener durante esos 3 meses las 1500 calorías, no necesito aumentar. Sin embargo, en el segundo trimestre, ahora sí, vamos a aumentar unas 200, 300 calorías, además de las 1500, ¿no? O sea, tendrían que ser como 1700, 1800 calorías aproximadamente. Y en el tercer trimestre aumentamos todavía más unas 200, 300 calorías que ya vendrían siendo nuestro requerimiento, que va a continuar durante la lactancia, que vienen siendo las 2000 calorías. Por ahí vienen rondando más o menos en promedio en las mujeres las 2000 calorías en el tercer trimestre y durante la lactancia. ¿Por qué van aumentando en estos trimestres? Porque en estos trimestres es cuando más requerimiento se utiliza o nuestro cuerpo trabaja más para poder satisfacer las necesidades de nuestro bebé. Durante el segundo trimestre, por ejemplo, hay una formación de órganos, bueno, desde el inicio, ¿no? Pero en este trimestre hay una maduración, pues un desarrollo de los órganos del bebé, del sistema inmunológico, etcétera, el cerebro, la espina dorsal. Entonces, ahí se necesitan más requerimientos. Y el tercero, pues es todavía mayor, porque acuérdense que en este tercer trimestre es cuando también el niño, el bebé, debe de estar creciendo conforme a tablitas, ¿no? O sea, desde ahí ya debe de haber un control de cuánto mide nuestro bebé. Bueno, les quería mencionar exactamente cuánto aumenta por trimestre. Aquí lo tengo. En el primer trimestre no aumenta absolutamente nada, en el segundo aumenta 340 calorías y en el tercer trimestre aumenta 452 calorías. O sea, sí es importante el aumento en el tercer trimestre, y eso es lo que se tiene que mantener durante la lactancia. O sea, las 2000 y algo calorías que yo consumí durante el tercer trimestre son las que yo debo de mantener durante la lactancia, porque también la lactancia es un gasto energético impresionante. Entonces, por eso es que muchas veces cuando lactamos, pues llegamos a perder el peso que ganamos mucho más rápido. No a todas nos pasa y hay que checar la cuestión hormonal, pero en general pues es como o lo que vendría siendo lo más común o lo más normal dentro de nuestro sistema adaptativo. ¿Qué pasa si yo gano más peso del que debería? Por ejemplo, les quiero manejarlo acá está. En peso bajo yo debería de estar subiendo 0.45 a 0.59 kilos por semana, ¿sale? Es decir, no llego ni al kilo. Entonces, por semana más o menos eso es lo que yo debo estar subiendo cuando tengo un bajo peso. Y si eso lo multiplico por mi peso en total, sí debería estar aumentando, pues como les digo, como unos 12 kilos aproximadamente. En peso normal, el aumento adecuado debería de ser de 0.37 a 0.45. Si ustedes se dan cuenta, va disminuyendo la cantidad que aumentas, ¿no? Entre más peso. En cuanto a sobrepeso, va del 0.23 a 0.32 kilogramos por semana, y en cuanto a obesidad, empezamos con 0.18 y hasta 0.27 kilogramos por semana, lo que se tendría permitido, ¿sale? Digo, estos son datos que a lo mejor ustedes pues no les interesa como mucho aprender o conservar, pero es más o menos para que se den una idea de que no es lo mismo si yo inicio el embarazo con un bajo peso que con un peso normal o con un sobrepeso o ya una obesidad mórbida, por ejemplo, ¿no? O sea, si ya el control de peso debe ser mucho más estricto, sobre todo cuando tenemos mayor peso. ¿Por qué? Porque el exceso de peso, la ganancia de peso excesiva durante el embarazo predispone al niño o al bebé a tener una macrosomía fetal. ¿Qué significa esto? Que son niños que van a nacer muy grandes. Entonces, y aquí muy grandes no quiere decir, es que el niño va a ser muy alto. No, ojo con eso. O sea, son niños que van a pesar más de los 3 kilos al nacer, que pueden llegar hasta los 4 o 5 kilos, incluso hasta a veces más. Y pueden llegar a medir también más de los 50 centímetros, que es como el promedio. Pueden llegar a medir más. O sea, son niños muy grandes. Y tiene que ver con esta macrosomía fetal que se desarrolla durante el embarazo. Recordemos
que todo el tiempo nosotras cuando estamos embarazadas estamos replicando ADN constantemente porque estamos generando vida. Entonces, ¿qué pasa? Que todo este peso, todo este sistema hormonal que nos gobierna a las mujeres, pues está totalmente alterado cuando ya tengo un sobrepeso, una obesidad. Y entonces esto va a tener como repercusión que nuestra replicación de ADN no sea la más adecuada o empiece a tener errores esa replicación. Y eso se va a reflejar en esta macrosomía fetal, niños que son muy grandes. A mí me tocó, por ejemplo, un caso en hospital en donde el niño bebito recién nacido nos tocó el parto, la ginecóloga realizó el parto, ella tuvo que hacer parto por cesárea porque no pudo nacer vía vaginal. Y el niño era muy grande, o sea, pesaba 6 kilos el niño, la mamá era gordita, era muy, pues, pues sí, o sea, sí tenía un problema importante del peso, ¿no? Y entonces el niño era muy grande y este niño empezó a tener problemas, o sea, lo llevaron a hacer, pues a limpiarlo y todo. Cuando se lo dan a la madre, el niño luego empieza a comer, pero antes siempre de salir, ustedes saben que los niños los están revisando constantemente del hospital. Entonces a este niño se dieron cuenta de que haciéndole estudios, pues que sí tenía un problema con la glucosa. Entonces, desde ahí ya los estamos condicionando, ¿sale? Por eso es sumamente importante que durante el embarazo, pues sí tengamos un adecuado control de peso y alimentación. Además de esto, suponiendo que el niño no nació con macrosomía fetal, que tuvo la fortuna de nacer peso normal, normopeso, estatura normal, pues sí lo estamos predisponiendo mucho más a ser un niño que padezca obesidad y que tenga una enfermedad cardiovascular a largo plazo. ¿Por qué? Porque otra vez estamos replicando ADN y ese ADN al replicarse y tener un problema de peso se va a replicar mal. Entonces todos los genes que se están generando en ese momento, toda la carga genética que yo le estoy mandando y toda esa replicación de ADN no se va a hacer adecuadamente. Entonces por eso es que estamos predisponiendo al niño. Entonces, aquí, ¿qué se tiene que hacer? Obviamente, si estamos pensando embarazarnos, pues sería tener un control de peso antes, ¿sale? O si ya estamos normal de peso, nosotros consideramos que estamos normales, pues nada más llevar un monitoreo de nuestro peso antes de quedar embarazadas. Ya sabemos que estamos embarazadas, entonces lo ideal sería acudir con obviamente tus chequeos ginecológicos de cada mes, ya lo sabes, eso no puede brincarse, pero además que te deriven con un nutriólogo para que te pueda llevar ese control de peso adecuadamente y que pues te diga qué es lo que puedes comer. Más allá de que te digan qué puedes comer, es cuánto de cada cosa, cuánto ya sería un exceso, o sea, que nos enseñen, porque a veces creemos que sabemos, pero la verdad, siempre les digo, la alimentación es algo natural, que antes se hacía de manera pues natural, por requerimiento, por energía, porque era lo que fisiológicamente mi cuerpo me pedía. Pero ahorita ya no es así, o sea, ahorita ya están inmiscuidas demasiadas cosas que toda la alimentación que nosotros pensamos que pudiese ser intuitiva, ya no lo es. Ya la alimentación a veces se volvió tan compleja y tan difícil o no las han hecho los mismos nutriólogos, los mismos médicos que nos informan o a veces vemos videos en TikTok que nos dicen que las frutas son malas y que las verduras también y que entonces nos vamos mal informando y esto nos va generando que a la larga pues la alimentación sea todo menos intuitiva. Y justo el acudir con un nutriólogo, la idea, digo, porque yo sé que a veces la práctica del nutriólogo pues no es la más adecuada, pero la idea es que no nos ayude no nos den dietas para bajar de peso, nos den una guía de cómo debemos de comer. No es no tienes que comer esto, pero sí esto, ¿no? Entonces aquí es decirnos cómo debemos, cómo podemos comer nosotras de acuerdo a mi etapa de vida, de acuerdo a mis condiciones de salud en particular, de acuerdo a mi adquisición, a lo que yo tengo acceso a los alimentos, ¿no? Porque yo no le puedo poner, pues eres embarazada, ok, tienes que comer salmón porque necesitas omega 3, entonces te voy a mandar todos los días salmón, ¿no? Y usted me va a decir, no, pues, o sea, ¿de dónde voy a sacar el salmón? El salmón es carísimo, no lo puedo mantener todo el tiempo. Y claro, o sea, se vale. Entonces, la idea es que a nivel nutricional, acudir a una consulta nutricional es que nos guíen
de cómo hacer equilibrio entre nuestros alimentos, cómo ver las cantidades, con base en lo que tenemos a disposición en el mercado, qué es lo que podemos consumir, ¿no? Para que también esta alimentación pues no sea tan elevada, tan cara. Y obviamente nos enseña una alimentación equilibrada y nos motive al ejercicio. El ejercicio sí se debe de hacer cuando estamos embarazadas, sí. Normalmente se llega a restringir en el primer trimestre de embarazo y les voy a explicar por qué. Durante el primer trimestre de embarazo, nuestro cuerpo tiene una adaptación importante a nivel fisiológico que hagan de cuenta que pues nuestro cuerpo no sabe que estamos embarazadas, ¿no? Entonces, nuestro sistema inmunológico piensa que ese bebé que se está desarrollando es un problema para el sistema inmune y entonces empieza a atacarlo. Por eso nos vienen los vómitos, los mareos, las náuseas, el cansancio excesivo, porque prácticamente nuestro cuerpo está luchando contra ese bebé que ya se está aferrando, ¿no? O sea, es una lucha y constante. Eso pasa en el primer trimestre. Entonces el primer trimestre por eso se considera como de precaución, de que debemos de cuidarnos mucho más. Obviamente si tú eres una persona que viene de hacer ejercicio, no pasa nada durante este primer trimestre que continúes con tu ejercicio, ni durante los otros, ¿no? Pero en general, si no eres una persona que estás acostumbrada a hacer ejercicio, pues aquí sí el primer trimestre pues, no te vamos a mandar a hacer gimnasio o a correr o a hacer CrossFit, ¿no? A lo mejor te vamos a mandar a caminar, a hacer yoga, a hacer un poco de pilates, que eso te puede ayudar mucho. Y ya obviamente durante el segundo y el tercer trimestre, pues sí a lo mejor vamos a meter un poquito más de ejercicio mientras se pueda, porque ya también de repente el peso, híjole, la panza ya no nos deja hacer muchas cosas. Pero hasta el tercer trimestre sí se debe de continuar con el ejercicio, específicamente, por ejemplo, caminatas ligeras, para que eso también vaya, el movimiento vaya acomodando a ese bebé de cabecita y nos haga mucho más fácil, nos desarrolle los músculos más fuertes, ¿sale? Entonces, bueno, ese es en cuanto al embarazo, qué es lo que tenemos que hacer antes de y durante el embarazo. ¿Qué pasa ya cuando nace nuestro bebé o nuestro hijo? Se recomienda, obviamente, lactancia materna mínimo, así mínimo 6 meses y al menos hasta los 2 años según la Organización Mundial de Salud, las últimas pautas. De ahí en fuera, si ustedes van 3, 4, 5 años, pues eso ya es decisión de cada quien, ¿sale? Lo ideal serían los 3 años, pero lo mínimo, lo menos sería llegar a los 2 años. Ahora, no es que yo no puedo, yo no quiero, también se vale, entonces serían mínimo 6 meses, que son los que inician con la alimentación. Ya después de los 6 meses inicia la alimentación complementaria y bueno, ahí ya como les dije, la alimentación es complementaria, complementa a la leche materna, nunca la sustituye, ¿sale? Pero si la mamá ya no quiere, ya no puede, ya es complicado para la mamá, entonces, bueno, sí se tendría que meter ahí fórmula, pero bueno, los beneficios de la lactancia materna justamente es que provee al niño de cierto desarrollo inmunológico, ciertos anticuerpos, ciertas bacterias que nos ayudan a prevenir la obesidad a largo plazo. Entonces, por eso es que se recomienda la lactancia materna hasta los 2 años. 2 años, ¿por qué? Porque cuando el niño ustedes lo meten a la guardería, si lo meten a partir de los 45 días de nacido, pues bueno, es un niño que si está con lactancia materna no se nos va a enfermar tanto, como les comentaba, ¿no? El estar en contacto con otros bebés y con otros niños, eso es un intercambio de virus y bacterias constantemente, lo cual pues no es malo, pero sí se nos va a estar enfermando constantemente. Entonces, por eso se recomienda hasta los 2 años, porque en los 2 años es cuando más o menos, bueno, el sistema inmunológico realmente se empieza como a afianzar o a reforzar hasta como a los 4 años. Entonces, pero a partir de los 2 años es cuando ya más o menos pues tiene todas sus defensas bien definidas, bien establecidas, y entonces, bueno, pues hasta los 2 años de lactancia. Pero a los 3 años todavía se llegan a ver beneficios en cuanto al desarrollo del sistema inmunológico. Son niños que ya están en guardería o ya están en Kinder 1 y siguen teniendo pues defensas porque la mamá le sigue pasando anticuerpos. La mamá se enferma porque obviamente el niño va a traer bacterias y virus a la casa. Entonces la mamá se enferma, pero ella va generando sus anticuerpos que le va pasando por medio de la leche materna. Entonces, es una chulada esta lactancia materna, ¿no? La leche materna es una chulada. Hay estudios en donde nos muestran la cantidad de componentes que tiene y ninguna fórmula la llega a equiparar, ninguna. Y yo creo que nunca lo va a llegar a hacer
porque obviamente, como les decía, es muy versátil la leche materna. Entonces, si un bebé no es la misma leche que tiene, por ejemplo, yo a mi hermana, ¿no? A pesar de que somos hermanas, no es la misma leche la que producimos ambas, porque las necesidades de nuestras bebés no son las mismas. Entonces, bueno, los beneficios de la lactancia materna, yo me podría echar muchas clases hablando de ello, pero no es el punto. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la lactancia materna? ¿Cómo puedo hacer que sea duradera? Bueno, pues yo sé, la red de apoyo es sumamente importante, es primordial la red de apoyo, porque de repente, si hay mamás que no tienen esta red de apoyo, sí nos cuesta mucho más trabajo dar lactancia materna y prolongarla hasta los 2 años. Por eso es que sí necesitamos esta red de apoyo. ¿Qué puedo hacer también para sostener mi lactancia? Educación antes, durante y sobre todo antes y durante, después pues ya no. Pero antes, porque me ayuda, los cursos prenatales, si tienen cursos de lactancia materna, son buenísimos porque nos dan información sobre posiciones. La verdad, a la mera hora todo cambia. O sea, a veces, no, yo por ejemplo, pues estoy certificada y tomé mis cursos y todo, y la verdad es que ya cuando tuve a mi bebé es totalmente distinto, o sea, por más estudios que uno tenga, es totalmente distinto, pero sí la información te da poder, entonces, pues sí, ahora, durante, ¿por qué? Porque a veces nosotros concebimos que la lactancia materna es de una manera, que si la posición, que si así, que si el cojín y todo, ¿no? Pero muchas veces ya en la práctica, que si el frenillo, que si no está succionando bien, que si tiene hipotonia en la lengua, que si mi bebé salió con alguna complicación o estuvo dentro del hospital antes de dármelo a mí, a lo mejor la leche pues me bajó, pero no hubo estimulación al primer momento. Eso también tiene consecuencias, por lo cual durante esta fase es sumamente importante. Acérquense con una asesor en lactancia materna. Hay una red en donde son totalmente gratis estas asesorías. Ustedes búsquenlas como red de lactancia materna, asesorías gratuitas, y se les da totalmente gratis. Todos los hospitales deberían de tener asesores en lactancia materna, que pueden ser los mismos enfermeros, que pueden ser nutriólogos, porque a todos se nos capacita, que pueden ser los ginecólogos, ¿sale? Pero toda esta información a nosotros nos ayuda muchísimo para poder, pues, tratar de prolongar lo más posible. A veces no la prolongamos tanto o no la continuamos, se nos va porque no tenemos esta información sobre todos los cambios que hay durante la lactancia materna, y porque, por ejemplo, a veces durante los 2, 3 meses decimos, no, es que ya se me fue la leche y ya no. Y no es que se te vaya la leche, es que tenemos periodos de ajustes que se llaman crisis de lactancia. Entonces estos periodos de ajustes hay poca, porque el niño está demandando mayor cantidad. Entonces en lo que el cerebro llega a la orden y todo, aquí no es tan rápido. Entonces esta señalización tarda unos 2, 3 días en lo que la leche aumenta la producción. Entonces uno piensa, es que ya se me estoy quedando sin leche, y se la quito y le doy la fórmula, ¿no? Entonces todas estas cosas que no conocemos, de verdad que sí nos ayudan a prolongar nuestra lactancia lo más posible, y que al final va a ser un beneficio tanto para la mamá como para el niño, porque para la mamá tiene diferentes beneficios a nivel fisiológico. Nos ayuda a prevenir el cáncer, que bien, si bien pues no es una determinante de que si doy lactancia no me va a dar cáncer, no, pero sí nos ayuda. O sea, sí, las tasas de prevención sí aumentan con la lactancia materna, lo mismo con la obesidad infantil, ¿sale? Entonces, bueno, eso sobre la lactancia materna. Ahora, ¿qué pasa con el crecimiento? Ayer les hablaba sobre las gráficas de crecimiento, en donde les platicaba que pues tenemos que estar constantemente checando con nuestro pediatra cómo van en estas gráficas de crecimiento, ¿no? Aquí, si vemos, si hay una señal de alarma en donde estamos viendo un retraso en el crecimiento, en donde en la talla se haya estancado, la estatura se haya estancado y está ganando mucho peso o más de lo que debería de ir en su gráfica, entonces estamos teniendo por ahí una señal de alarma. Tenemos que enfocarnos en la alimentación, ya sea que estemos en alimentación complementaria o alimentación normal, o si estamos durante la lactancia, pues tenemos que checarlo también. Esto incluso con adolescentes, ¿no? Todo esto, cuando empezamos a ver que hay un exceso de ganancia, más bien exceso de peso, o sea, que está ganando demasiado peso, pero no está creciendo, entonces empezamos a ver que este niño va a tener un riesgo incrementado de marcadores de enfermedad crónico-degenerativas.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Básicamente, acudir a nuestras citas mensuales, sobre todo en el primer año de vida, se recomienda que sean citas mensuales para ver que el crecimiento sea adecuado. Posterior al primer año, probablemente el pediatra ya se los va a manejar como cada 6 meses o cada 3 meses, dependiendo pues el estado de salud, si hay un retraso en el crecimiento, si hay una ganancia de peso importante o al revés, no está ganando suficiente peso. Pero en general, durante el primer año sí son las citas cada mes y posterior a él ya pueden ser cada 6 meses. ¿Qué tenemos que vigilar? Lo que les comentaba ayer, estos parámetros de peso sobre la edad, talla sobre la edad, talla sobre el peso, el perímetro cefálico y el índice de masa corporal después de los 5 años. Pero como les decía, esto ya no es o sea, no es el único punto que se debe de considerar para vigilar el crecimiento del niño, ¿sale? En los niños mayores de 5 años. O sea, en ellos sí tenemos que seguir viendo cuánto está creciendo al año. Entonces también ahí hay que checar la talla para la edad, la talla para el peso, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa con la alimentación complementaria? Otra estrategia que podemos utilizar perfectamente bien es la alimentación complementaria. Tratar de incluir la mayor cantidad de alimentos antes del año. Posterior a los 6 meses, recuerden, algunos pediatras sí lo llegan a manejar, se los comentaba a partir de los 4 o 5 meses, lo ideal es a los 6 meses, no prolongarlo hasta después de los 7 meses, porque entonces ya estamos teniendo una deficiencia importante de hierro. Y aquí el método, pues es a conveniencia. Aquí cada uno de estos métodos tradicional, Bliss y BLW, va a tener que ver con, primero la mamá, lo que la mamá, la familia en general quiera para su bebé y esté dispuesta a hacer durante la alimentación complementaria, porque ninguna de estas tres son para todos, ¿sale? También, por ejemplo, si el niño no tiene todavía un control cefálico, pero ya es necesario que inicie la alimentación complementaria, no vamos a iniciar con BLW, por ejemplo, porque no tiene todavía control cefálico, lo cual quiere decir que a lo mejor todavía sus esfínteres no están bien controlados. Aquí también es importante la estimulación, van de la mano. Les comentaba que la estimulación no significa que vamos a sobreestimular al bebé, sino que le vamos a dar las herramientas para que vaya teniendo un desarrollo psicomotriz sí, de integración sensorial junto con la alimentación, porque van muy, muy de la mano. Niños que son selectivos después del año de edad, bueno, más bien durante los 3 4 años de edad, es porque probablemente aquí la estimulación no se llevó a cabo o no se tuvo el enfoque adecuado de integración sensorial. También pueden ser por otros muchos factores, ¿no? O sea, puede a lo mejor tener el niño alguna condición neuronal, pero en general, pues sí es la alimentación, la estimulación y la integración sensorial van muy de la mano. El que toque las texturas, el que esté involucrado en las texturas, tan solo el simple hecho de que el niño toque el pasto, esté en el pasto, le da señalizaciones sensoriales que nos ayudan también en la cuestión de los alimentos. Todo, la magia de todo este crecimiento en los niños a estas edades es que todo está relacionado. Lo que come, cómo mastica, cómo respira, cómo duerme, el desarrollo de los dientes, el desarrollo de la lengua, el desarrollo de la psicomotricidad fina y gruesa, la estimulación visual, la estimulación en texturas, la integración sensorial, todo es parte de un mismo, de lo que se tiene que trabajar en conjunto. Obviamente lo que les platicaba en las clases anteriores, no miel, no leche entera, nada de tés, nada de sal y azúcar antes de los 2 años. De hecho, tés, juguitos y todo, de preferencia no antes del año, o sea, digo, aquí es después del año idealmente, ¿verdad? Pero nada de juguitos de fruta, porque los juguitos de fruta, el estómago del bebé es muy, muy pequeñito, es el tamaño del puñito de ellos cerraditos, es súper pequeñito. Entonces, la capacidad de un jugo, si ustedes les dan a lo mejor 180 mililitros, pues el llenado de ese estomaguito es rapidísimo y él ya no va a comer otros alimentos sólidos si nosotros le damos primero la leche o le damos primero el jugo que si le damos alimentos, ¿no? Aquí la idea siempre es meter primero el alimento sólido y luego posteriormente la leche. Si es leche materna es igual, o sea, es cada vez que él se pegue, no se sustituye, se complementa.
Vamos a iniciar con alimentos ricos en hierro, ya se los comentaba, y tenemos, si nosotros iniciamos con método tradicional, tenemos que progresar texturas. Después de los 7 meses ya no podemos estarle otorgando purés, ya tenemos que darles picaditos finos, machacaditos, ¿sale? Pero tenemos que ir progresando las texturas. Revisen si tienen problemas incluso con la masticación y con la respiración porque están relacionadas con la selectividad, ¿sale? Una inadecuada alimentación complementaria se va a reflejar a los 3 4 años con problemas oromotores. El niño no tiene una masticación adecuada, se llena demasiada la boca de comida, no respira bien, no le han salido, bueno, el desarrollo de los dientes no está en función de como tal de la alimentación, pero sí algunas piezas sí se desarrollan con la cuestión de la masticación, porque la masticación va a abrir esas encías, o sea, va a ayudar a que el diente brote. Entonces sí está, o sea, no está en función de, pero sí tienen un poco de relación. La nutrición y la composición corporal. Obviamente empezamos a tener problemas oromotores, problemas sensoriales, es un niño selectivo, es un niño que no me come, y entonces eso nos va a desarrollar pues problemas de alimentación y obviamente retraso en el crecimiento y problemas con el peso. Ahora, otra estrategia, en la educación en cuanto a la alimentación. Y en ese sentido, hablemos sobre qué es una alimentación saludable. Ustedes seguramente conocen el plato del bien comer, y en muchos otros países, porque sé que nos visitan de otros países, cada uno tiene sus guías de alimentación y sus platos o sus pirámides del bien comer, depende de cómo lo manejan en cada país. Ustedes búsquenlo de acuerdo en Google, pueden buscarlo como plato del bien comer en Guatemala, plato del bien comer en Costa Rica, plato del bien comer en El Salvador, y así sucesivamente. Y les va a aparecer el plato específico de su país, que es muy similar, de hecho no cambia tanto, salvo algunas cosas. A lo mejor granos y cereales pues van a venir más adaptados a lo que ustedes tienen, ¿no? Que por ejemplo aquí que es el maíz, el trigo, ¿no? A lo mejor ustedes van a manejar otro tipo de cereales como principal fuente. Pero básicamente, el plato del bien comer es una herramienta que se crea para poder ayudar a la población a poder comprender cómo debería de ser una alimentación saludable. Es una de las estrategias que se tienen en todos los gobiernos a nivel mundial. Muchos de nosotros no los conocemos, pero hay guías de alimentación que ustedes pueden descargar y que son perfectamente entendibles para todos. O sea, que no tienen tecnicismos, no tienen cosas de que si la fisiología y que si el vaciamiento gastrointestinal. Y no. O sea, son guías que están hechas para la población en general y que todos podemos descargar y que podemos ver qué es a lo que se refiere. De esas guías de alimentación vienen las herramientas que son los platos del bien comer o las pirámides nutricionales, dependiendo el país como le llamen. En el caso de México, en 2023 se actualizó el plato del bien comer. Antes era un poquito diferente, ahorita ya se integró un grupo más de alimentos. Antes no estaba este grupo de alimentos, el grupo de frutas y verduras era menor, y las leguminosas y los alimentos de origen animal, por ejemplo, eran mayores. Y las grasas se contemplaban dentro de los alimentos de origen animal, pero ahorita ya se cambió por completo esa visión del plato del bien comer, y ahorita se nos presentó esta nueva versión que es mucho más fácil de entender visualmente. Nos da la idea de lo que debería de llevar un plato. Esto se llama el plato del bien comer porque justamente refleja la forma de un plato y de cómo debería de verse tu plato a nivel equilibrio. Y se basa bajo el principio de la dieta correcta. ¿Qué es una dieta correcta? Recordemos que dieta no significa restricción de alimentos. Dieta significa todo lo que comemos a lo largo del día. Eso es una dieta, ¿sale? Entonces, ¿cómo debe de ser nuestra dieta? Básicamente es bajo estos 5 principios, que yo le puse uno más, que es natural, pero el primero es variada. ¿A qué se refiere? Que yo tengo que estar constantemente variando mis alimentos. Yo no puedo todo durante años consumir solamente arroz y pechuga y brócolis, ¿no? Y ya porque tienen mis 3 grupos de alimento, yo ya creo que ya he consumido todos los días eso, ya alarmé. No, o sea, sí debemos de estar variando porque la microbiota son bacterias que crecen con diferentes alimentos.
Entonces, si yo nada más le doy brócoli, solo van a crecer esas bacterias que se alimentan de ese tipo de fibra del brócoli o de esos nutrientes que nos aporta el brócoli, pero no van a crecer otras que se alimentan, por ejemplo, de las fibras que vienen en los cereales, en otros cereales como el trigo o en el arroz, ¿no? O en el betabel o en el pepino. Entonces, por eso es que debe de ser variada, estar variando constantemente mis frutas y mis verduras. Traten de probar una verdura diferente cada semana. Por ejemplo, a lo mejor durante la semana yo ocupo pepino, zanahoria, jícama, pimientos, ¿qué más? Jengibre, bueno, yo, mis verduras de básicas, así de cajones, limones, champiñones, pimientos, brócoli, apio, pepino, jícama y zanahoria, que son como las básicas, ¿no? Pero, por ejemplo, los champiñones no son todo el tiempo de temporada. Los champiñones son de esta temporada que es de lluvia. Bueno, aquí en México ahorita hay mucha lluvia, entonces son de temporada de lluvia. Los pimientos también no son de todo el tiempo. En fin, o sea, tenemos que ir adaptándonos a esas verduras que son de temporada. Por ejemplo, cuando son temporadas de verdolagas, de guauzontles en México, ocúpenlos. Esas hierbas son buenísimas y tienen diferentes aportes nutricionales a nivel microbiota y a nivel digestivo, que nos ayudan muchísimo a la salud integral. Entonces, traten de variar sus frutas y sus verduras de acuerdo a la temporada y al acceso que tengan de acuerdo a su país. Por ejemplo, a lo mejor este plato para otros países no va a ser como tan representativo, a lo mejor va a haber cosas en las que ellos no tienen tanto acceso, pero sí va a haber otras que digan, por ejemplo, el nopal, que sí es como es muy típico de México, ¿no? A lo mejor en otros países no es tan típico el nopal, pero tienen otro tipo de verduras que bien pueden integrar aquí y que son más baratas y de fácil acceso y muy, muy baratas, ¿no? Eso se refiere que sea variada, que por ejemplo no consuma todos los días arroz y sopa, arroz y sopa, arroz y sopa, ¿no? Que trate de variar entre a lo mejor unos días quinoa, unos días maíz, unos días trigo o pasta, otros días papa, otros días yuca, otros días tapioca, o sea, tratar de estar variando nuestros granos y cereales también, todos nuestros alimentos. Suficiente, que sería el segundo punto, ¿a qué se refiere? A que debe de estar de acuerdo a las cantidades de cada etapa de vida que sean para nosotros suficientes. A lo mejor para mí comerme, no sé, un plato entero de verdura, para mí es suficiente. A lo mejor para otras eso es poco, ¿no? Van a requerir más. Y a lo mejor para otras eso es mucho. A lo mejor van a requerir un poco menos de ese plato entero, ¿no? Entonces va a depender de cada etapa de vida. Por ejemplo, en los niños, si tú le pones de tu plato grande, le pones la mitad de las verduras, son demasiadas verduras. Entonces a ellos, ahorita les voy a enseñar más o menos cómo se toman en cuenta las porciones utilizando nuestras manos, pero a ellos, pues si son, o sea, lo que es suficiente para ti no va a ser suficiente o va a ser un exceso para tu hijo, ¿no? Entonces vamos a adaptarnos a las necesidades individuales de la suficiencia. Para mí es suficiente, si yo te digo ya estoy satisfecha, no quiere decir que esté llena, porque a veces queremos que estar lleno ya es estar ya, así, no, ya, no, y ya terminé todo lleno. No, eso no es estar satisfecho. Satisfecho es que llega un punto en el que, ok, ya te llenaste, a lo mejor te sobró un poco de comida, pero ya estás satisfecho, ya estás así de, ya, o sea, ya quedé, ¿no? Y eso tiene que ver con tu señalización de hambre y saciedad que, como les digo, vamos perdiendo como adultos, pero como niños está muy bien establecida. ¿Qué quiere decir? Que es el tercer punto, que es inocua. Ahí quiere decir que deben de vigilar que todos sus alimentos pues tengan un adecuado tratamiento en cuanto a la seguridad alimenticia, o sea, es decir, que estén limpios, que estén higiénicos, la desinfección de frutas y verduras, la adecuada cocción de los alimentos de origen animal o por ejemplo las carnes, el huevo, la leche, la pasteurización de la leche, ¿qué más? Prácticamente eso, que no tenga ningún tipo de contaminación con bacterias, con agentes patógenos que son tóxicos para nuestro cuerpo y que van a generar toxinas dentro de nuestro cuerpo y que además, por si ustedes no sabían, las toxinas alimenticias nos pueden generar enfermedades incluso autoinmunes.
Por ejemplo, hace poquito salió un estudio en donde se descubrió que hay una bacteria específica que si no se trata adecuadamente puede llegar a desarrollar esclerosis múltiple o está relacionada con el desarrollo de la esclerosis múltiple. También, por ejemplo, el Helicobacter pylori que se obtiene de alimentos contaminados o de gente que no se lava bien las manos y que cocina, nos puede generar un síndrome de intestino irritable a largo plazo y por ende nos puede llegar a desarrollar hipotiroidismo de Hashimoto, esclerosis múltiple, vitiligo, o sea, alguna enfermedad autoinmune, porque las enfermedades autoinmunes sí están muy relacionadas con la parte intestinal. Entonces, mucho ojo con los alimentos que estén contaminados, que no haya, por ejemplo, los puestitos de la calle, que a veces no podemos asegurar que estén higiénicos, pues sí traten de no consumir tanta comida en la calle. Traten pues de conseguir que si ustedes no les da tiempo de cocinar, que sus alimentos estén en el lugar donde los compren, que ustedes aseguren que sean de locales establecidos, que ustedes se vean que se lavan las manos, ¿no? Y que se ven que son higiénicos y que digan, no, pues es que yo aquí nunca me enfermo. Eso es un lugar para comer, por ejemplo. Otra cosa, si nos volvemos mucho más exigentes, es comer en lugares que tengan la normatividad. Ay, se me acaba de ir el nombre de esta normatividad, que nos habla justamente sobre la inocuidad y seguridad de los alimentos. Ahorita les digo, seguridad de los alimentos. Es el distintivo H, ya me recordé. El distintivo H, hay algunos restaurantes que tienen distintivo H y eso quiere decir que ellos garantizan sus procesos de inocuidad en todos sus alimentos y que además evitan la contaminación cruzada y bueno, eso es todo un tema la inocuidad. Pero en general, pues lavado de manos, de lavado y desinfección de frutas, que sus alimentos estén bien cocidos, nada de comer huevito crudo, porque pues eso es súper dañino, tiene muchas bacterias que no son para nada benéficas en nuestro cuerpo. Otro que es el tercer, cuarto punto, que es equilibrada. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, y aquí vienen las dietas restrictivas, ¿no? Que si la dieta baja en carbos, la dieta rica en proteína, la dieta cetogénica, esas dietas no son equilibradas, entonces no te proveen un adecuado aporte nutrimental porque cada grupo de alimentos, y ahorita lo vamos a ver, tiene un aporte específico, entonces, de nutrientes. Entonces, ¿qué es equilibrada? Pues más o menos lo que ustedes ven en este plato, ¿no? Que tenga una porción de cereales, que tenga una porción de leguminosas o de alimento de origen animal, o ambas, pero respetando estas porciones que nos marca cada uno, que tenga una grasa saludable y que tenga la mitad de tu plato fruta y verdura, o fruta o verdura, ¿sale? Eh, que sea adaptada, y es aquí lo que me refería sobre no mandarle salmón a alguien que pues a lo mejor le cuesta mucho trabajo conseguir el salmón, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una paciente que es de Australia y que ella realmente el salmón es como el pollo, o sea, lo consigue súper fácil, es barato y ella puede estar comiendo salmón todo el tiempo. Pero yo no puedo mandarle a alguien de aquí de México salmón todo el tiempo porque no es algo que se pueda conseguir fácilmente, sobre todo pues que esté natural, que sea salvaje, que tenga las condiciones adecuadas, ¿no? Y que sea barato, porque el salmón es carísimo, entonces eso no es adaptada. Adaptada quiere decir que sea de temporalidad y de producción local, ¿sale? Y finalmente, yo se le agregué que debe de ser natural. Tratar de que en la mayoría de nuestros alimentos, que vamos a establecernos en la regla 80-20, ¿no? 80% de nuestros alimentos que sean de manera natural, provenientes de plantas y fuentes de origen animal, como el pescado, la carne, el pollo, pero el otro 20% que sea de origen pues procesado, ¿no? Cereales procesados o cereales industrializados o cereales empacados, tortillas empacadas, a lo mejor si yo no puedo tener la producción tan fácil o yo no puedo ir a la tienda a comprar tortilla, pues entonces a lo mejor las compro en el súper que están empaquetadas, ¿no? Bueno, me refiero a las que vienen ya con marca, no las que te venden en el súper así del kilo de tortilla, porque esas pues, sí están procesadas de la misma manera que las que te venden en una tortilla normal. Pero bueno, a eso me refiero. Que traten de que su 80% de la alimentación sea pues de origen natural,
de origen basado en plantas que provengan de plantas. Recuerden, el que provenga de plantas no quiere decir que vamos a consumir todo el tiempo lechugas, sino que provenga de plantas quiere decir que van a ser leguminosas, granos enteros, cereales integrales, verduras, frutas, semillas, grasas, el aguacate, por ejemplo, y pues también incluir ahí nuestros alimentos de origen animal, ¿no? Macros de preferencia, carne, bistec, res, pollo, pescado, huevo, lácteos, quesos, etcétera. Esa es una alimentación saludable. Ahora, referente al platito, les platico. La mitad de nuestro plato debería de verte. Si ustedes ponen en su mantel el plato plano, el plato llano, el plato plano, la mitad de ese plato debe de contener, si es una comida, por ejemplo, verdura. La mitad de ese plato debe de contener verduras. La otra, más o menos como el 25%, debe de contener o una porción. ¿Cómo los mido? Ok, más o menos a mi adulto, junto yo mis dos manos y esa es la ración, una ración de verdura que yo debería de consumir, ¿no? Nosotros tenemos a lo largo del día como adultos ya pues mínimo 6 raciones de verduras, entonces tendrían que ser 6 así, ¿sale? Pero bueno, de un plato es más o menos mis 2 manos y lo que junten mis 2 manos, ¿sale? O sea, es muchísimo. Eso es lo que debemos de consumir de verdura. No nada más así 3 nopalitos y unas 2 rebanitas de jitomate, no, eso no me cuenta como ración. O sea, sí debe de ser bastante. Ahora, en cuanto a los granos y cereales, más o menos ustedes lo van a medir con su puño. Si ustedes se dan cuenta, pues aproximadamente media taza ya cocinada. Sus cereales, por ejemplo, su arroz, su pasta, espagueti. En caso de tortilla es una pieza, es una ración, es una pieza. El caso del bolillo es medio bolillo. El caso de la papa es más o menos media taza de papa cortada o una papita mediana. En el caso del camote igual, es un camotito mediano o una media taza de camotito cocido. Quinoa, arroz, espagueti se miden igual, como media taza, sale como es un puñito así. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, las porciones de sus hijos van a variar porque sus niños, por ejemplo, tienen puños más pequeños, manitos más pequeños. Entonces, a lo mejor lo que para mí es una muy buena ración de verdura, para el niño es a lo mejor así, pequeñito, ¿no? Una poquita de verdura. Y eso está bien. En cuanto a las leguminosas, igual se consideran como media taza, que es igual un puñito. En cuanto a los alimentos de origen animal, aquí los contamos por palmitas. Una ración equivale a una palmita, ¿sale? Sin contar los deditos. Es más o menos así, que se mide más o menos que va de 30 a 40 gramos, ¿sale? De alimentos de origen, por ejemplo, una palma de pescado, una palma de bistec, una palma de pollito, un huevito cocido, ese es por pieza, un huevito cocido o 40 gramos de panela. En el caso de los aceites y grasas se cuentan más o menos como una cucharada, así, ¿sale? Ahora, aquí por ejemplo está el aguacate y ahí se consideran más o menos 2 deditos, 2 rebanaditas de aguacate sería una porción, ¿sale? Entonces más o menos así es como deben de estar contabilizando sus alimentos para que se les haga mucho más práctico y no tengan que estar como que, ay, es que me dijo 40 gramos y 100 gramos de verduras y 40 gramos de bistec y 250 gramos de quién sabe qué. Entonces, más o menos así, ¿sale? Entonces, más o menos su plato debería de tener una ración de verduras, debería de tener una ración de cereal, debería de tener una ración de leguminosa y o una ración de alimento de origen animal. Aquí depende mucho el I o el O de alimento de origen animal y la leguminosa, depende si van combinados o pueden ir dentro del mismo plato si somos adultos. Si somos niños, de preferencia elijan una u otra, ¿sale? Porque recuerden que estos dos grupos son fuentes de proteína. Y finalmente la grasita, no se nos debe de olvidar semillitas, aceite de oliva, aguacatito, ¿sale? Entonces, bueno. Vamos a ver la guía de distribución, aquí está mucho más clara. Esta, por ejemplo, ustedes se van a quedar con este material. Esto lo pueden imprimir para que se den una idea de más o menos cuánto lo imprimen del tamaño de su plato, una hoja tamaño bond, que vendría siendo más o menos el tamaño del plato, de este tamaño. Y es más o menos como tendríamos que estarnos manejando, ¿sale? Ahí pueden estar pues viendo ahí las porciones, más o menos.
Este plato pues nos da la guía de cómo debe de verse con base a los grupos de alimentos. Las tres comidas principales, que sería el desayuno, comida y cena, esas sí o sí se tienen que hacer, desayuno, comida y cena, ¿sale? Entonces más o menos que tenga este equilibrio, es lo que siempre traten de buscar en su plato. Y todo obviamente adaptado a las necesidades de cada población. Y ustedes se fijan que viene arriba la leyenda de temporada y producción local. Esto quiere decir que tratamos de conseguir las frutas y las verduras que estén de temporada. Por ejemplo, ahorita aquí es verano en México y tenemos una muy buena producción de sandía. Y además está súper rica la sandía ahorita. Entonces, esa fruta además que es barata, en un kilo me sale, no sé, 20 pesos. Eh, Sí, 20 pesos, un poquito menos. Y está súper rica ahorita la fruta. Y esa fruta de temporada nos va a aportar nutrientes importantes específicos para esa temporada. Por ejemplo, ahorita en verano hace mucho calor y esa sandía nos va a aportar demasiados electrolitos para no deshidratarnos. Entonces, como pueden ver, tiene su porqué el seguir las frutas de temporada. O sea, la naturaleza es muy sabia. Hay que aprender a escucharla y a respetarla. El mango, por ejemplo, que es de temporada de primavera, ¿no? Y se da muchísimo, es súper dulce en esa temporada, es barato en esa temporada. Pero si yo lo consigo en diciembre, que ya no es temporada, pero a lo mejor me viene importado, pues no va a estar tan rico, va a estar así como menos, más durito, no es tan dulce y no va a tener los mismos nutrientes que el mango que se produjo de manera natural en primavera, ¿sale? Entonces a eso se refiere de temporada y de producción local. Producción local es porque no es lo mismo las frutas y verduras de México que en otros países. O sea, cada país tiene su propia variedad. Eviten productos con sello, de preferencia, todo lo que tenga que ver con alimentos de origen animal, leguminosas y granos enteros, pues traten de que no sea envasado. Por ejemplo, las sopitas preenvasadas, ¿no? Las que ya vienen nada más que las pones en un ollito y les pones agua y ya quedan listas. O sea, traten de conseguir cereales en granos para cocinarlos, que no tengan sellos de que alto en sodio, alto en grasas, etcétera, etcétera. Ahora, vamos por los grupos de alimentos. ¿Qué nos aportan? Las frutas y verduras básicamente son una gran fuente de vitaminas, minerales, fibras e hidratos de carbono. Sí, señores, las verduras son hidratos de carbono, porque muchas veces dicen, es que yo llevo una dieta low carb, o yo no como hidratos de carbono en mi comida y le meten verduras. Ah, pues te comento que las verduras tienen hidratos de carbono, ¿sale? Y no pasa nada, o sea, es buenísimo esos hidratos de carbono, pero también tienen fibras. Y ojo, porque nos han dicho, es que las frutas son malísimas porque el azúcar no es lo mismo comerse un dulce que comerse una manzana porque tiene en su cascarita tiene fibra y tiene vitaminas y tiene minerales que el dulce no va a tener, entonces no es lo mismo, ¿sale? Y no nos hacen para nada daño y no están relacionadas con la diabetes. De hecho, hay personas que consumen demasiadas frutas al día, que son muy pocas y que no tienen problemas de glucosa en sangre, ¿sale? Entonces, ojo con eso, no crean en todo lo que nos dicen. Como les digo, a veces hay que ser un poquito intuitivos también, porque de repente en las redes yo reconozco que incluso colegas desinforman demasiado. Entonces, no nos crean así en el primero, no se traten ustedes de investigar y hacer su propio criterio, porque de verdad que a veces no sé por qué nos vamos con esas tendencias y de malinformar y lo único que estamos haciéndole para ustedes es más complicada la dieta. Entonces, bueno, ¿qué es lo importante de esto? Que debe ser el 50% de su plato, deben ser variados, vamos a preferir frutas enteras y con la cáscara, no importa si son cocidas, sancochadas, crudas, congeladas, nos aportan nutrientes. Y obviamente de temporalidad, ¿sale? Que sean de esa temporada, tienen su porqué. Granos y cereales. Estos deben de ser aproximadamente el 22% del plato. Deben de ser variados, vamos a preferir cereales y granos integrales, vamos a tratar de evitar o reducir los refinados con azúcar, procesados y grasas añadidas. Y vamos a mejorar, más bien, ellos mejoran la calidad y cantidad en la microbiota. ¿Qué nos aportan los granos y cereales? Vitaminas, minerales, pero sobre todo diferentes tipos de fibra. Por eso es que también cuando me dicen es que yo llevo una dieta low carb, o sea, consumo puras proteínas con verdura, ¿no? Pues sí, muy bien, o sea, supongo que estás en definición o en pérdida de peso,
pero la verdad es que para los niños estos desequilibrios o poco equilibrio en su dieta no son benéficos porque les estamos cortando fibras que vienen específicamente en esos cereales y que van a alimentar a nuestra microbiota. Se van a morir bichitos que nos van a ayudar a defensas, ¿sale? Son hidratos de carbono, pero también tienen proteína. Realmente es muy poco la proteína que nos aportan por porción. Más o menos una fruta y una verdura máximo nos llega a aportar unos 2 gramos por porción de proteína. O sea, es poquito, pero pues sí también tienen. Son nuestra principal fuente de energía, sí. Esta fuente es la que le encanta a nuestro cuerpo porque luego la convierte en energía útil para el cerebro, el corazón, todos nuestros órganos. Aquí, por ejemplo, se engloban los tubérculos, no son lo mismo que los granos y los cereales, pero sí se consideran o se contemplan dentro de este grupo. Los tubérculos como las papas, el camote y la yuca, ¿sale? En cuanto a las leguminosas, es más o menos el 15% del plato, deben de ser variadas, hay que tratar de evitar productos preenvasados, por ejemplo los frijolitos envasados, evitar refinados con azúcar, procesados y grasas añadidas y mejoran también la calidad y la cantidad de la microbiota. De hecho, estos tienen un muy buen aporte de fibras prebióticas, algunas leguminosas, que nos ayudan mucho a nuestra microbiota. Procuren no combinar, digo, esto es como en general, ¿sale? Hay casos específicos en donde sí podemos combinar porque nuestros requerimientos de proteína son mayores, pero específicamente en niños, para no rebasar los requerimientos de proteína, hay que tratar de no combinar los alimentos de origen animal con las leguminosas, ¿sale? O si lo llegan a hacer, que no sean comidas que sean bastante frecuentes. A menos, obviamente, no, sí, no, aquí no, es que tenía la idea de que estaba hablando sobre los cereales y bueno, no, las cereales y las leguminosas sí se llegan a mezclar, pero los alimentos de origen animal y las leguminosas son del mismo grupo y aportan proteína. La diferencia, pues, es que aquí tenemos más fibra. Nos aportan, por ejemplo, una porción de leguminosa, o sea, media taza, nos aporta 8 gramos por porción. O sea, si ustedes se dan cuenta, casi nos van a, bueno, ustedes se van a dar cuenta que nos aportan casi la misma cantidad que los alimentos de origen animal. Son en general fuente de minerales, fósforo, potasio, de fibra, magnesio, folatos, por ejemplo. Las embarazadas es muy bueno que consuman este tipo de las leguminosas en general. Y son fuente de hierro no hemo, es decir, un hierro que es muy bueno, pero que no se absorbe fácilmente por el cuerpo, por lo cual hay que buscar que sean combinaciones con vitamina C para poderlas absorber. Ahora, me preguntaban ayer que si era forzoso que yo siempre tenía que hacer esa combinación. Pues es que sí, o sea, si queremos absorber el hierro de las leguminosas, sí tendría que hacer esa combinación, pero si por ejemplo yo estoy consumiendo otros alimentos de origen animal que también tienen hierro biodisponible, pues entonces a lo mejor ya no es tan necesario que mezcle las leguminosas con algún alimento rico en vitamina C. Alimentos de origen animal. Más o menos es el 8% del plato. Deben de ser variados, hay que tratar de evitar los embutidos, vamos a optar por cortes magros porque estos son bajos en grasas saturadas, son una fuente de hierro biodisponible y vamos a tratar de disminuir la presentación frito, capeado y empanizado. Si lo hacemos, que sea de vez en cuando, pero lo ideal es que pues no sea más de una vez a la semana. Hay que tratar de asegurar su inocuidad. Ya sé que nos encanta el ceviche, pero pues sí hay que tratar de asegurar su inocuidad de esos pescados, ¿sale? O las carnes de preferencia no crudas son súper difíciles de digerir por una cuestión química que se llama reacción de Millar, entonces es mucho más complejo para las enzimas que nosotros producimos, que se puedan degradar esas proteínas, entonces nos generan mucha indigestión y además están acompañadas de bacterias. Entonces no se recomienda el consumo de carnes crudas, sobre todo si es de manera frecuente. ¿Qué nos aportan? Vitaminas B, sobre todo las del complejo B, B12, B9, folatos, etcétera. Minerales, proteínas nos dan aproximadamente de 8 a 9 gramos por porción y son una muy buena fuente de hierro hemo. ¿Cuáles entran aquí? Quesos, carnes, pescados y huevos. ¿Qué pasa con los aceites y grasas saludables? Son más o menos el 5% de tu plato, deben de ser grasas preferentemente insaturadas, que son las que provienen de origen vegetal. Vamos a evitar las grasas trans, sobre todo son aquellas que vienen en los empaquetados. Preferir grasas insaturadas, disminuir grasas saturadas y combinar con frutas y cereales de grano. Son una muy buena combinación.
Nos aportan vitaminas liposolubles y que también nos ayudan a absorber las vitaminas liposolubles de las frutas y las verduras. Son también fuente de fibra, por ejemplo, las semillas, la chía, linaza, pistache, ajonjolí, son un excelente también, o sea, nos aportan buena cantidad de fibra. Y ojo, mujeres, estos aceites y grasas favorecen la síntesis de hormonas, son buenas para nosotras por la cuestión hormonal, ¿vale? Nos dan más o menos, hay algunas fuentes, por ejemplo, las semillas se consideran grasas con proteína porque sí nos llegan a aportar 3 gramos por porción, es decir, una porción de semillas, que es más o menos la cunita de su mano, así, esta cunita, eso más o menos es una porción, son como 10-15 gramos y nos llega a aportar también fibra y proteína, más o menos 3 gramos. Son fuente de omega 3, 6, 9. Recuerden que aquí hay que priorizar los omegas 3, chía, linaza, ¿sale? Son los que son muy, o tienen fuentes de omega 3. Si no, pues el pescado. Y aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, una comida. Ok, entonces yo voy a meter una porción de arroz, se me ocurre, con leguminosa, ¿no? Entonces voy a meter arroz con leguminosa. O voy a hacer una hamburguesita de leguminosa, de lentejas con arroz, ¿no? Una tortita de lenteja con arroz. A lo mejor la voy a hacer en caldillo de jitomate, ahí ya tengo una verdura. Y me voy a hacer una ensaladita de champiñones, jitomates y lechuguitas. Ahí ya tengo otras raciones de verdura. Y le voy a agregar a esa ensaladita o a mi tortita de lentejas, le voy a agregar un poquito, unas rebanaditas de aguacate, ¿no? Ya tengo mi comida completa y ya nada más a lo mejor voy a comer un poco de uvas o esas uvas se las puedo agregar a la ensaladita. O las uvas las puedo comer antes, ¿sale? Otro ejemplo de comida con alimento de origen animal. Ok, me voy a hacer un filete de pescado empapelado. Este es mi básico, yo soy muy básica. Entonces yo hago unas fajitas de pescado con pimientos, le agrego un chorrito de aceite de oliva, le pongo pimientos, bueno, yo también le agrego nopales, cebolla, y ya tengo mis fajitas y me voy a hacer 2 o 3 taquitos de este pescadito, estas fajitas de pescado, ¿no? Y la piña a lo mejor me la puedo comer antes o después con alguna semilla. Entonces ahí tienen 2 ejemplos de más o menos cómo pueden estar haciendo sus alimentos. Ahora aquí les puse un ejemplo de un menú para una niña esta es una paciente femenina de 8 años, 8 meses, que más o menos la FAOMS nos recomienda que le tenemos que dar unas 1390 calorías, entonces este plan está diseñado es de 1400 kilocalorías con esta distribución aproximadamente. Lo acabo de hacer ahorita como que al tanteo, ¿sale? Entonces es 60% hidratos de carbono, 25% lípidos y 10% de proteína, ¿ok? Entonces, ¿qué le pusimos de desayunar? Ella se va a la escuela, entonces, pues le pusimos un licuado. Ella no le gusta comer mucho sólido en la mañana, entonces le hicimos un licuado con fresa y yogurt, almendras y 3 hojitas de espinacas, más amaranto o avena y una cucharadita de coco rallado, ¿no? Sin azúcar. Ese va a ser su licuado en las mañanas. De lunch, pues aquí le dimos 3 opciones. Un día puede ser, le va a hacer su porción de fruta, un sándwich de queso. Aquí, bueno, a esta niña le gusta el queso mozzarella, digo, no es tan recomendable, lo podemos cambiar por queso panela, pero va a ser un sándwich de queso con jitomate, germinados, espinacas y aguacate, y además le vamos a agregar todavía más verdura, palitos de apio o pepino, le vamos a espolvorear un poquito de ajonjolí. Otra opción de lunch, o le vamos a mandar unos hot cakes, pero estos hot cakes van a estar preparados con avena, vamos a echarle avena, huevo, canela, un chorrito de aceite de oliva para que no se peguen, un endulzante, yo prefiero ponerle ya sea miel maple o azúcar mascabado o miel, ¿no? Y a esos hotcakes yo los voy a hacer rositas, entonces yo les voy a rallar betabel, lo licuo todo, los hago en el sartén, les mando las piezas que necesite o que se coma y le voy a mandar una pieza de fruta con sus pepinos picados, ¿no? Ahí está la opción 2 de lunch. La opción 3, le voy a hacer un burrito de huevo,
O sea, voy a hacer el huevito revuelto, le puedo poner champiñones a ese huevito y voy a agarrar la tortilla de harina integral, le voy a poner el huevito con champiñones y lo voy a enrollar y ese va a ser su lunch. Y le voy a dar unos tomatitos deshidratados. Esta niña me comentaban que le gustan mucho esos tomatitos deshidratados. Y le voy a poner aparte otra verdura, pepino o jícama, ¿no? Picada. Y una fruta, manzana, pera. Ahorita es temporada de pera, me parece. Entonces, o uvas, ¿no? En la comida, yo le voy a dar una tacita de arroz con verdura o pasta cocida con verdura, o sea, casi siempre a la sopa de pasta yo les pongo verdura. Oye, es que le gusta la sopa de munición, perfecto, yo hago la sopa de munición con pedacitos de apio, o hago la sopa de munición con espinacas, o hago la sopa de munición con zanahorias, ¿no? O el arroz. Y le voy a dar un guisado, que en este caso, por ejemplo, me decía que ella iba a comer ese día, o tenían ya pensado su mamá, comer bisteces de res en salsa verde con nopales, ¿no? Entonces, bueno, pues su porción va a ser un pedacito de bistec de res en salsa verde con sus nopalitos. Entonces ya tenemos todo, ya está muy completa su alimentación. Otra opción, bueno, es que mañana yo no le quiero ya meter alimento de origen animal, ¿no? Entonces vamos a hacer algo más, pues, vegetariano. Entonces voy a hacer unas hamburguesitas de frijol con avena o arroz y le voy a poner a esas hamburguesitas de frijol, ya sea que las haga así con el pan, le voy a poner jitomate, le voy a poner un poquito de catsup, le voy a poner aguacate o mayonesa y ya tengo mi hamburguesita, o se las puedo servir solita con unas cucharaditas de aceite de oliva o aguacate y unas verduritas picadas, ¿no? Ya tengo ahí su comida. Luego en la colación es que esta niña de repente en la tarde llega y le da mucha hambre, entonces le voy a dar unas almendras con a lo mejor una fruta, ¿no? Una fruta con almendras o piña o lo que sea. En la cena, ¿qué le podemos dar de cenar a esta niña? Bueno, ya me decía que le gustaban los molletes, que ya le gustaba cenar molletes, entonces bueno, le vamos a hacer un molletito con pan integral, le vamos a poner pico de gallo con aguacate, o pueden ser 2 tostaditas de frijoles con pico de gallo y guacamole, o puede ser, por ejemplo, a lo mejor unos guarachitos de nopales con quesito panela encima, o puede ser, no sé, ¿qué otra cosa se les ocurre? Avena, por ejemplo, puede ser tantita avena con semillas. ¿Qué más? Bueno, otra opción puede ser un huevito revuelto, un huevito cocido con verduras, en caso de que en el día no se haya consumido huevo, ¿sale? Agua, pues más o menos debe estar consumiendo 1 litro mínimo, 1,5 litros sería lo ideal, porque esta niña pues sí tiene actividad física. Ojo, este menú fue algo que calculé de una paciente que yo me inventé, que tenía ciertas condiciones, no tiene ningún tipo de condición de salud, o sea, no tiene ninguna enfermedad, es nada más parte de su alimentación diaria. No está calculado para casos específicos, es decir, no me sirve si mi niño tiene a lo mejor una condición renal, no me va a servir. En general, en el promedio de los niños de 8, 9, 10 años sí les puede ayudar. No importa si, por ejemplo, bueno, si son diabéticos, a lo mejor sí hay que hacer unos ajustes por ahí, pero en general para la condición, para sin ningún tipo de condición de salud, les puede ayudar perfectamente bien. Para niños que son de 8 años, igual y también si hacen algún tipo de actividad, sí necesitan aumentar un poco más de comida, pero eso ya se los determina él. Casi siempre el niño nos va a determinar la pauta de cuánto más vamos a aumentar, ¿sale? Entonces esto nada más es como una guía, ¿sale? Si tienen una condición en particular, siempre, siempre acudan con su médico y su nutriólogo. Entonces, bueno, esto se lo van a quedar ustedes también. Además, vamos a tratar de enfocarnos en educarnos. Este taller justamente es parte de esta estrategia de prevención, educarnos nutricionalmente, tomar diplomados que nos ayuden a la alimentación familiar, tomar pláticas, tomar cursos que nos den ideas. Hay diplomados que también se basan como con cocina y todo eso y nos dan recetas y eso está padre. Vamos a tratar de tener un involucramiento familiar. Yo sé que a veces el papá, por ejemplo, cumple un rol muy importante dentro de la alimentación del niño porque a veces son los papás los que a veces no respetan las reglas y nos traen demasiados dulces a casa. Entonces hay que tratar de involucrarlo él también con las preparaciones, con la integración, con la alimentación, que procurar que si es posible el papá coma en la mesa con nosotros, sino bueno, que al menos una comida entre semanas sí la haga con nosotros, sin tener distractores.
Hay que tratar, si bien el medio influye sobre nosotros, pues más que nada la educación es lo que nos va a ayudar a tener esta arma contra los ambientes obesogénicos, ¿sale? Lo que les comentaba que yo hice en mi escuela, en la guardería de mi niña, cuando le daban demasiados dulces por algún berrinche, entonces yo fui y hablé con ellos y les dije, no, por favor, no lo hagan, esto no es correcto. Yo sé que pues tienen demasiados niños y a veces lidiar con tantos pues sí es un problema, ¿no? Pero el darle un dulce no va a ayudarnos ni a las mamás ni a ustedes a resolver un conflicto. Entonces, eso es porque pues ya tenemos una educación previa, entonces la educación siempre nos va a ayudar con este ambiente obesogénico. Tratemos de nunca hablar de su cuerpo, sobre todo enfrente de él. Ay, es que ya viste que fulanito está ya más gordito, ya no le queda la faldita y se ve muy gordito y que la pancita y está muy panzoncito y entonces no está chaparrito y que entonces hay que tratar de no hablar de su cuerpo, ni, incluso entre nosotros tampoco. Hay que hacer una limpieza a la cena. Vamos a analizar qué es lo que sí consumimos y qué nos ayuda y qué es lo que decimos, no, esto ya no lo voy a comprar, ¿no? Comidas enlatadas, frijoles enlatados, pues sí hay que tratar de evitarlos. Empezamos por pequeños cambios, lo que les comentaba en clases anteriores, hábitos atómicos, un hábito que sea pequeño pero que sea constante. Por ejemplo, esta semana me voy a enfocar en que mis menús o mis comidas tengan verduras, todas, las 3 comidas. Ok, ese va a ser un pequeño hábito que yo voy a volver un hábito atómico, porque ese me va a ir llevando a otros hábitos. Esta semana voy a retomar el hábito de salirme a caminar, a sacar a los perros en la tarde y voy a empezar 10, 15 minutos, ¿no? Ese pequeño hábito se vuelve atómico al final de cuentas. Y siempre, siempre el ejemplo va a ser la mejor referencia. Si nosotros somos papás que no estamos activos, que no nos alimentamos tan bien, que estamos todo el tiempo estresados, que hablamos de nuestro cuerpo, que nos autocriticamos demasiado, que nos autoflagelamos, que estamos constantemente estresados, pues también va a ser un reflejo de nuestros niños en casa, ¿sale? Ahí les recomiendo mucho pues las terapias psicológicas de verdad. Yo sé que a veces decimos, es que yo no creo, es que no, pero son sumamente necesarias en todo, incluso aunque no tengamos algún problema, a veces simplemente la manera en cómo resolvemos un conflicto está relacionado con nuestra cuestión emocional. Entonces, terapias de lenguaje si es que las necesita, acérquense, aquí hay muchos, he visto que aquí hay muchos talleres muy buenos sobre todos estos aspectos de los niños y de verdad, si ustedes los pueden tomar, les ayuda muchísimo. Y bueno, eso sería todo por esta clase. Espero que les haya servido, espero que les sirva a futuro también para ustedes, para que puedan llevar un mejor equilibrio dentro de sus platos, ustedes como padres de familia, que puedan ayudar a sus hijos a tener una mejor relación con su familia, con su alimentación, ¿sale? Eso es primordial, más allá de enfocarse en que el niño tenga que perder peso, es enfocarnos en mejorar nuestra relación con la comida. Y bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar con las dudas. Les dejo mis redes sociales, ahí me pueden encontrar también y ahí les comparto también muchísimos tips que les pueden ustedes ayudar en su día a día. Entonces vamos a comenzar con las dudas. Silvia menciona, no hay manera de inscribirnos en los talleres ya que están saturados en WhatsApp. Pregunta. Eso sí lo tendrías que checar directamente con Ceci. Ella nos puede ayudar con eso. Afortunadamente, pues han tenido, o sea, tienen muy buenos talleres, entonces pues sí, a veces la demanda es mucha, hay que estar muy atentos también para reservar nuestros lugares. Gracias, Norma. Sonia, hola, buen día. ¿Qué tan cierto es que la leche de vaca a los niños ya no les alimenta ni les da el calcio? Bueno, mira, es cierto y no, dependiendo de qué es lo que tú estés acostumbrada. Aquí más allá de un mito, la leche, pues sí, o sea, la leche entre más grandes ya no nos sirve tanto. Ya, si bien es una fuente de calcio, no es la única fuente de calcio ni es la principal fuente de calcio, porque para que el calcio de verdad funcione y se absorbe en los huesos, pues tiene que estar acompañado o tiene que tener una muy buena producción de vitamina D. Entonces, no es el único alimento. Hay otros alimentos que también son muy buena fuente de calcio. Si ustedes no quieren darle leche de vaca a los niños más adelante, nada más sí garanticen que estén teniendo una muy buena fuente de calcio. La ventaja de la leche en ese sentido es que en los niños nos provee fácilmente el calcio. Entonces, y es muy raro, no me ha tocado ver,
que niños tengan excesos de calcio en los huesos por tomar leche. Lo que sí pasa es que a veces más de 250 mililitros al día sí les puede generar un exceso de proteínas en su dieta. Recuerden que la leche nos aporta 9 gramos de proteína, o sea, son bastantes. Entonces, no es la única fuente de calcio, hay muchas, pero sí, o sea, la verdad es que la leche es facilísima, pero no es indispensable, vaya. Am, Diana, ¿puedes darnos algunas ideas para incluir los vegetales y ensaladas a los niños? Fíjate que yo a los niños ensaladas no les meto mucho. Ahí yo les metería, por ejemplo, guisados con verduras y las verduras así, pepino, jícama y zanahorias es algo que siempre, siempre tengo en casa y que siempre, siempre ellos así de, ay, sí, les divierte, ¿no? Si le pones un poquito de limón o un poquito, ya mayores de 3 años, un poquito de sal y eso les ayuda mucho. Otra opción es los guisados, o sea, si ellos todo el tiempo ven en su sopa que hay apio, pues se lo comen. Entonces, en guisado, por ejemplo, un guisado de salsa verde ya tiene encima el tomate, ¿no? Y la cebolla, entonces ya tiene verdura. Y si además le agregas ahí las verdolagas, le agregas los nopales, le agregas zanahorias, le agregas alguna otra verdura, pues ya le estás aumentando las verduras. Entonces, otra, por ejemplo, en el licuado que te puse en el ejemplo en la mañana que le di a esta paciente, le puse 3 hojitas de espinacas. Entonces ella pues no las nota, no le sabe espinaca, nada más a lo mejor le da un poquito el color. Los hot cakes para mí también es una manera fácil de meterles la verdura, porque se las meto, le he metido zanahoria, le he metido betabel y le he metido espinacas y no se da cuenta que las tiene. Lo ideal siempre es incluirlos en las preparaciones para que él vaya conociendo las texturas y vaya conociendo los diferentes tipos de verduras. Entonces involúcrenlos para que ellos tengan esta interacción con las verduras. Les digo, o sea, por ejemplo, a mi niña no le gusta el jitomate. Entonces, lo que hice fue o sea, yo siempre se lo meto. El jitomate está en todo, en la sopa, en todo, ¿no? Salsitas, por ejemplo, le he dado tortitas de carne en salsa roja y se las come sin problema, pero ella dice que no le gusta el jitomate. Entonces, o sea, hay maneras, hay presentaciones en las que podemos ir jugando para ir introduciendo muchas verduras. Si a tu hijo sí le gustan las verduras así sin problema y se las come, pues entonces ahí sí les recomiendo una ensaladita. Y las ensaladitas, pues sí así con lechuguitas, que son como las más básicas, un poquito de jitomate, y a lo mejor les voy a poner unas uvitas para hacerlas más divertidas, ¿no? Sofi, ¿qué alimentos recomiendan en el caso de las mujeres embarazadas con presión baja o que estando embarazadas se les baja su presión? Ahí hay que ver por qué se está bajando la presión. Probablemente estemos teniendo un desequilibrio en los electrolitos. Hay que tratar de hidratarse muy, muy, muy bien. En general, no hay como una recomendación específica o un alimento en específico que te va a ayudar a subir la presión, ¿sale? Ahí lo que tenemos que manejar es toda la dieta, ver qué está comiendo y qué es lo que le está bajando la presión, o si a lo mejor está muy corta de calorías, porque también eso puede pasar, que esté muy baja de calorías y por eso le esté bajando la presión, no está consumiendo lo que debería, entonces pues eso sí también te ayuda. Pero hidratación y pues que su dieta sea lo más completa posible. Muchas gracias a ustedes, Frances. Buenos días. ¿Pudieran considerar un curso de alimentación para adolescentes con diabetes? Muchas gracias, excelente. Sí, claro, lo tomamos en cuenta para futuros talleres. Muchas gracias. Edna, ¿qué acciones podemos tomar contra las empresas que venden cosas que simplemente en apariencia son comida? Ya sé, o sea, eso es una lucha a nivel nutricional. Por ejemplo, ustedes, bueno, aquí en México, por ejemplo, hace poco entró lo del nuevo etiquetado y eso fue una batalla contra la industria porque ellos no querían y se ampararon y dijeron que ellos no iban a quitar y que no sé qué y que los animalitos y no sé qué, ¿no? Entonces, fue una lucha, es algo que sí, el gremio de nutrición sí está tratando de atacar mucho la cuestión de los etiquetados y también, por ejemplo, que no se vendan en las cooperativas escolares, sobre todo a nivel básico, este tipo de alimentos que son tan fáciles para ellos de conseguir y que de repente se la pasan come papitas porque no te venden un sándwich, no te venden una torta, no te venden ya ni unos chilaquiles, te venden luego en una cafetería escolar, ya te venden puro dulce. Entonces, pues sí, o sea, sí es algo que estamos luchando día a día en el gremio de nutrición con estas empresas, pero es bien difícil porque son parte de nuestro entorno obesogénico. O sea,
de repente en el comercial te sale Coca-Cola diciendo muévete más, pero te viene el refresco y que consumas el refresco porque tomar ese refresco te va a hacer más interesante, más llamativo, más atractivo, ¿no? Entonces, o sea, es una contradicción ahí, pero pues ustedes como papás se pueden estar organizando para evitar que en su escuela, por ejemplo, o que no evitar, porque pues también no se trata solo de prohibir, pero sí tratar de que pues introduzcan otros alimentos que estén a la vista de los niños que sean mucho más saludables. Por ejemplo, los alimentos preparados que vendan sándwiches, que vendan tortas, que vendan chilaquiles, no sé, o sea, que sea algo mucho más nutritivo que les vendan solamente chetos y papas y todo esto, ¿no? Blanca, muchas gracias. Dice, pregunta del tema de ayer, si mi hija duerme con la lamparita de estrellas prendida, ¿es malo? De alguna manera sí, es parte de la contaminación del sueño porque esta lucecita está constantemente mandando señalizaciones de que no está completamente oscuro, entonces de repente sí puede tener como despertares. Ahora, si es un tema en cuanto a que no le gusta dormir con la luz apagada, bueno, eso es algo que ya se tendría que trabajar poco a poco. No se la quites de un día a otro, pero sí velo trabajando para que trate de ser, o sea, que esas estrellitas nada más estén, no sé, unos 5 o 10 minutos y después sí apagársela, que no esté toda la noche con esas lucecitas. Em, Dafne, ¿cuál sería la opción como fuente de calcio en lugar de la leche? Las semillas, por ejemplo, la semilla jonjolí, la almendra, el brócoli son también fuentes de calcio. María, hola, buen día. ¿El aceite de coco se puede usar para cocinar? No, no es mi opción predilecta. Recuerden que el aceite de coco es una grasa saturada. Yo prefiero para cocinar aceite de aguacate, si no van a ser altas temperaturas, aceite de oliva o si no, el aceite de canola aguanta muy bien también. Karen, la lactancia materna siempre es buena sin importar la condición de la madre, obesidad, enfermedad, cáncer. Sí, 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 no, no importa. Hayan casos en los que no se recomiende. Te decía que hace tiempo que yo tomé la certificación, el único caso en el que se restituía era cuando la mamá tenía una enfermedad como el SIDA porque se transmitía. Pero actualmente, hace poco leí un artículo en el que no, de hecho es mucho mejor darle, que, o sea, los beneficios son mejores que los daños colaterales, ¿no? Entonces, pues ahí nada más sería como la única situación en la que yo particularmente sí tendría como, o sea, investigaría más al respecto, pero de ahí en fuera no hay ninguna otra condición, ni siquiera bajo peso, ni siquiera es que por ejemplo, muchos decían, es que senos pequeños no producen. No, claro que sí, producen y bastante. Edna, muchas gracias. ¿Qué se le puede dar a un pequeño con hígado graso? También si tiene parásitos, ¿qué comidas evitar? Bueno, si tiene parásitos es sí muy importante que antes de ustedes darle algún desparasitante vayan a hacerle un estudio de coproparasitología para ver qué parásitos tiene y si de verdad tiene parásitos y ya con eso acudir con el pediatra, porque las dosis de desparasitación no son las mismas que las de un adulto y son bastante peligrosas para el hígado, sobre todo si tiene hígado graso. Dos, ¿qué alimento se le puede dar a un pequeño con hígado graso? Básicamente, la alimentación que ya les di les ayuda mucho para el hígado graso. Un menú así les ayuda mucho. ¿Qué alimentos debemos evitar? Grasas saturadas, por ejemplo, todo frito, todo capeado, todo empanizado, eso no. El aceite de coco, de preferencia evitarlo para hígado graso. ¿Qué más? Procesados, todos los procesados, dulces, dulces muy ricos en azúcar, valga la redundancia, o con demasiado colorante artificial y todo, eso tratar de evitarlo. Una buena alimentación equilibrada, muchas verduras, eso le va a ayudar también. ¿Cómo buscar un curso de cocina saludable para inscribirme en Toluca? Porque si lo buscas en Google no es específico. Sí, bueno, si lo quieres presencial, pues sí tendrías que buscarlo como más específico, así de cursos de cocina saludable en Toluca, ¿no? Y a lo mejor ya. Yo coordino algunos diplomados, por ejemplo, yo soy coordinadora de un diplomado en ADN que manejamos cocina y manejamos alimentación, pero bueno, ya si quieres síguenos en nuestras redes para hablarte más al respecto, para no hacer aquí un comercial. Pero si lo quieres más así como específico presencial, sí lo puedes buscar en Google, pero ya sí busca que sea presencial y en el lugar en donde tú estás. Ahora, que sea fácil de conseguir o no, no, o sea, a veces sí, la mayoría de estos cursos se llegan a dar, pero a veces son en Ciudad de México, entonces igual y busca la opción en línea si te es más
factible. Sonia, para adquirir el hierro de los frijoles, ¿con gotas de limón es suficiente? Sí, lo hace más biodisponible, pero también le puedes poner alguna verdurita, por ejemplo, unas ramitas de pasote, una ramita de cilantro, una ramita de perejil, unos pimientitos, o lo puedes acompañar de unos pimientitos asados o cocidos. Gaby, en alguna ocasión un nutriólogo me comentó que los jugos de verduras no son muy recomendables ya que llegan a exceder porciones y algunas vitaminas son volátiles. ¿Ustedes qué opinión tienen de los jugos verdes y de este tipo? Gracias. Sí, en niños no son recomendables. Como les comentaba, los jugos, por ejemplo, independientemente de que sean verduras naturales extraídas, el problema con los jugos es que llenan muy rápido su capacidad gástrica. Entonces esto les permite que puedan consumir alimentos sólidos y pues las puras vitaminas del jugo no sirven, o sea, no son únicas dentro de si hablamos de una nutrición complementaria o nutrición integral, ¿no? Entonces sí, no son tan recomendables. Ahora, hay jugos que a mí sí me gustan, que yo sí recomiendo para adultos bajo ciertas condiciones, pero nunca los recomiendo como el único medio de terapia. Los meto como complemento o como colación en un menú balanceado y equilibrado, ¿sale? Pero son jugos que deben de ser extraídos, que tienen una función específica y no son muchas combinaciones, ni tienen tanta fruta, ni esas cosas, ¿sale? Pero de ahí en fuera, sí, para niños no se recomienda. Edna, ¿cómo ayudar a un pequeño de 8 años con su peso si su padre no le da verduras y no le ve la importancia de eso? Muchas gracias. Bueno, tal vez lo hubiéramos involucrado en este curso para enseñarle qué tan importantes o cuáles son los principales nutrientes de las verduras y la salud que le otorga a tu sistema gastrointestinal el uso de las verduras. Pero bueno, si tú lo quieres ayudar y tú tienes la posibilidad de otorgarle comida a este niño, pues puedes incluirle alguna verdura dentro del alimento que tú le des. Y eso le va a ir haciendo un pequeño hábito al niño que ojalá que se convierta en un hábito atómico y que cambie la perspectiva de su familia. A veces como adultos nos cuesta mucho trabajo cambiar ciertos paradigmas, pero cuando tenemos hijos, de verdad que nuestros hijos son nuestros mejores maestros. Ellos nos ayudan mucho a hacer estos cambios a los que a veces somos muy tercos en querer hacerlos. Sonia, ¿los alimentos licuados en trozos o cocidos da lo mismo nutrientes o no? Pues mira, depende. Eh, si estás hablando de una alimentación complementaria en donde la vas a meter en purés, en trozos o cocidos, sí, y se vale, pero sí debes de progresar, porque más allá de los nutrientes, aquí también recuerda que la alimentación está muy de la mano del desarrollo motor. Si tú solamente le das licuados a tu niño, no estás estimulando la masticación, no estás reforzando el músculo de la lengua y eso al final se te va a reflejar con problemas del habla, con problemas oromotores. Entonces, más allá de la cuestión de nutrientes, pues en el caso de los niños tiene que ver con el desarrollo oromotor, ¿sale? Lisbeth, ¿es recomendable comenzar la lactación si la pequeña va a cumplir 6 meses y toma 3 onzas cada 4 horas? Sí, yo preferiría esperar ahí la indicación de tu pediatra a los 6 meses, pero si ya estás, o sea, si ya está 2 meses, por ejemplo, o a unas semanas de cumplir los 6 meses, igual pudieras empezar con una porción al día, a lo mejor a ver cómo la toma. Pero lo ideal siempre es esperar la indicación médica. A mí sí me gusta en esos sentidos decirles que hasta que el pediatra te dé luz verde para iniciar en ese momento, entonces ya iniciamos con la alimentación complementaria. Amarilis, hola, ¿qué pasa con los niños que a los 7 meses ya no les pueden dar leche materna? Hay que ver por qué. O sea, ¿cuál es la razón por la que ya no se le puede dar leche materna? Vemos la razón, vemos si podemos darle una alternativa para que se continúe la lactancia materna, pero si la mamá no quiere, porque esa es una razón válida, que la mamá no quiera ya darle, entonces bueno, pues ni modo, se comienza la alimentación complementaria a los 7 meses, pero ahí sí tendríamos que implementar la fórmula, no la leche, ¿sale? No la leche de vaca, sino fórmula para poder pues ese año, esos meses que le restan para cumplir el año, siga teniendo nutrición adecuada. Elis, una pregunta, ¿la hipoglucemia por qué se presenta en una persona? Porque no está teniendo, puede ser que sus fuentes de glucosa no estén siendo las más adecuadas, o sea, frutas, verduras, cereales integrales o hidratos de carbono,
o puede ser que tenga un problema metabólico. Es como muy ambiguo darte un diagnóstico así. ¿Qué tipo de actividad física recomienda? Ivana, ¿qué tipo de actividad física recomiendas en niños y a partir de qué edad? Bueno, por ejemplo, en preescolares, en la escuela normalmente les ofrecen diferentes tipos de actividades. Puede ser ballet, fútbol, a mí me gustan mucho las actividades que son de deportes, porque trabajan en equipo y a veces a los preescolares y a los escolares les cuesta mucho el trabajo en equipo. Entonces ahí les metemos, pues, matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Metemos la cuestión del trabajo en equipo y pues le metemos la actividad física. Pero puede ser, por ejemplo, si al papá le gusta correr, pues que se salga a correr con el papá. Incluso simplemente llevarlo una hora al parque todos los días, pero que en ese parque esté corriendo, brincándose, subiéndose al pasamanos y el columpio y las escaleras y sube y baja y todo eso, eso es ejercicio. Es actividad física, sobre todo. Ejercicio ya es como más de disciplina. Estefanía, buenas tardes. La coenzima Q10 es recomendable para niños y adultos. ¿Qué dosis recomienda? Sí, sí es recomendable, pero no es para todos. Para adultos sí, la dosis es personalizada. No te puedo dar como una dosis específica para que se meta así como de cajón, porque depende qué quieras trabajar. En niños, en niños Q10, ¿para qué? O sea, nada más porque te lo sugirieron, no lo recomiendo así. Aquí sí lo trabajamos mucho con casos específicos para niños, la Q10. Y dosis, pues es que no te puedo dar una porque depende, varía la edad, varía la condición, varía el para qué la quieres. Son muchas cosas. Karen, muchas gracias. Gracias a ti. Se cortó mucho la transmisión. Híjole, espero que en la retransmisión se pueda ver mucho mejor, Pati. Una disculpa, no sé si fue mi internet. La verdad es que a mí en ningún momento se me cortó, pero pues si fue de mi lado, te pido una disculpa. Ana Berta, si una mamá toma antihistamínicos por cuestiones de salud, ¿puede seguir amamantando a su bebé? Sí, hay muy pocos medicamentos a los que no se puede, o se tendría que no suspender por completo, pero sí a lo mejor bajar la lactancia o quitarla por un momento. Ahorita te voy a pasar una página en donde puedes estar revisando con toda seguridad si puedes darle lactancia si estás tomando cierto medicamento. Esta página se llama elactancia, e-lactancia.org y nos ayuda mucho con investigar, o sea, le pones ahí el medicamento y ya te dice si es seguro o no. Lo ideal, haz de cuenta que te maneja tres fases. Te dice riesgo, no sin riesgo, que es verde, poco riesgo, que es naranja, y el rojo, que te dice hay mucho riesgo. Los que tú tendrías que evitar completamente son los rojos, ¿sale? Eh, es recomendable, Nurkis, es recomendable ingerir vinagre de sidra de manzana para la quema de grasa. El vinagre de manzana es muy bueno, pero no funciona para la quema de grasa. Funciona para ayudarte a digerir mucho mejor los hidratos de carbono. Eso sí, ¿sale? Pero no te lo tomes pensando que te va a ayudar a quemar la grasa, porque eso no es así. ¿Cómo se pueden dar las dietas polímero para que sean atractivas para los niños? Híjole, es que ahí sí la nutrición enteral es bien compleja porque pues ya son fórmulas preparadas, entonces ya darles, o sea, tratarlas de que sean atractivas, o si no ya están preenvasadas, pues las tienes que hacer tú ya todas licuadas y es bien complejo darle sabor a todo eso, ¿no? Hay tips que te pueden dar los doctores, por ejemplo, nosotros en los hospitales lo que hacíamos cuando hacíamos dietas poliméricas era meterles unos poquitos de algún tipo de galleta que no sea tan alta en azúcar, pero que le diera un sabor dulzón a la mezcla para poderlo hacer más atractivo para ellos. Pero ahí tendrías que checarlo con tu nutriólogo, con tu médico para que te haga el cálculo de ese alimento en específico que le pueda dar algún tipo de sabor a tu dieta polimérica. Se podría, para no satanizar a las verduras, que desde pequeños asistan a granjas para que cuando las conozcan y siempre desde el principio sean su alimento vital. Sí,
les ayuda mucho la interacción, o sea, conocer de dónde vienen nuestros alimentos. De verdad, pensaríamos que esto no tiene ninguna repercusión, pero sí la tiene. El hecho de llevar a tu hijo al mercado, a que él escoja las frutas y las verduras, de verdad para él es una estimulación sensorial, auditiva y de olfato y de vista impresionante. Entonces, sí, o sea, sí ayuda mucho, ¿sale? Entonces, bueno, creo que ya acabamos aquí las preguntas. Muchas gracias por haber estado aquí. Esto se va a quedar con ustedes. Espero que lo aprovechen al máximo y cualquier duda, pues estoy en mis redes sociales. Gracias. Gracias a usted, maestra, y gracias a las personas que aún siguen aquí con nosotros, tanto en vivo como en retransmisión. Para quienes vayan a adquirir la constancia, les recuerdo que les vamos a estar haciendo llegar también los materiales del taller, las clases, la presentación y el material adicional. Tienen hasta martes 5 de septiembre para hacer el pago. Son 260 pesos mexicanos el costo. Y la información se las vamos a estar compartiendo en los grupos a los cuales ustedes pertenecen. También ahí en el grupo, para quienes no pudieron estar en la clase completa, les vamos a estar compartiendo el enlace de la retransmisión que va a ser a las 5 de la tarde, hora Ciudad de México, para que pues puedan ver la clase de manera completa y no se pierdan ningún detalle de toda la información que la nutrióloga nos ha brindado en este taller. Recuerden estar atentos también a lo que es la página de los talleres para que se inscriban. Se las voy a compartir ahorita en el chat para que la tengan a la mano. En ese enlace ustedes siempre van a encontrar los próximos talleres que van a iniciar, tanto de todo el mes como pues los que ya están. Por ejemplo, ahorita los que ya van a iniciar el día lunes, no, van a iniciar el día miércoles, ¿sí? Ahí hay un pequeño cambio. Para los que ya están acostumbrados con nosotros, hay un pequeño cambio en los días, ¿sí? Chéquenlo bien y pues bueno, cualquier duda, cualquier detalle que tengan referente a los talleres, a las constancias, recuerden que con los administradores de los grupos, con toda confianza, nosotros vamos a estarles dando pues la respuesta. Para las personas que hicieron el pago ya de la constancia o lo vayan a hacer en el transcurso del día de hoy y mañana, en el transcurso de la mañana, su constancia les va a estar llegando el día viernes. Ahí en el grupo, las personas encargadas de constancia les envían un mensaje dándole aviso que ya las constancias de quienes ya hicieron el pago en esos días que les estoy diciendo, ya debe de estar en su bandeja de spam, correos no deseados, bandeja principal. Y si no o no la encuentran, comuníquense con los administradores para que le demos solución a ese detalle. Yo soy Ceci de León, coordinadora de talleres, y para mí siempre es un gusto estarlos aquí acompañando. Así que nos estamos viendo en un próximo taller y maestra también nos estamos viendo en un próximo taller. Muchísimas gracias.